Existen 7 medicamentos muy comunes que son realmente peligrosos y perjudiciales para nuestros riñones. La atención, porque se trata de un tema crítico, es el impacto que ciertos medicamentos pueden tener en los riñones, particularmente en personas mayores o en aquellos que ya tienen afecciones renales preexistentes. Háganos saber en los comentarios si hay alguno de estos medicamentos que toma regularmente. Los riñones son órganos vitales que realizan el trabajo esencial de filtrar los desechos y el exceso de líquido de la sangre, mantener el equilibrio adecuado de líquidos y regular los minerales y hormonas esenciales. Cuando estos sistemas de filtración cruciales se ven comprometidos, puede provocar una cascada de problemas de salud graves. Desafortunadamente, algunos medicamentos, si bien son eficaces para diversas afecciones, pueden causar daño renal, un fenómeno conocido como nefrotoxicidad. Esta guía completa explorará las complejidades del daño renal inducido por medicamentos, analizando los dos tipos principales de toxicidades y destacando 7 medicamentos comunes que pueden representar un riesgo para este sistema crucial. Al comprender los riesgos y tomar medidas proactivas, podemos navegar por el mundo de los medicamentos mientras protegemos la salud de nuestros riñones, susceptible a los efectos adversos de un medicamento en particular. Estas reacciones pueden ser impredecibles y los mecanismos subyacentes a menudo no se comprenden bien, lo que dificulta anticiparlas o prevenirlas. Un ejemplo de toxicidad idiosincrásica es el desarrollo de nefritis intersticial aguda, una afección en la que las unidades de filtración del riñón se inflaman, lo que provoca una disminución de la función renal. Este tipo de reacción puede ser desencadenada por varios medicamentos, incluidos algunos antibióticos, AINE, e inhibidores de la bomba de protones, IBP, y puede no estar directamente relacionado con la dosis del medicamento. Comprender estos dos mecanismos distintos de daño renal es crucial para que los proveedores de atención médica implementen estrategias de seguimiento y manejo adecuadas, así como para que los pacientes sean conscientes de los riesgos potenciales asociados con sus medicamentos. Aquí hay 7 medicamentos comunes que pueden dañar los riñones. Antibióticos número 1. Ciertos antibióticos como Cipro, Augmentin, Flagyl, Bactrim y amoxicilina se han relacionado con un mayor riesgo de daño renal. Estos medicamentos pueden causar nefritis intersticial aguda, una afección en la que las unidades de filtración del riñón se inflaman, lo que provoca una disminución de la función renal. Los pacientes con enfermedades renales preexistentes o aquellos que toman tratamientos prolongados con antibióticos son especialmente vulnerables. El mecanismo subyacente al daño renal inducido por antibióticos no está del todo claro, pero se cree que implica una respuesta inmune que desencadena inflamación en los riñones. En algunos casos, el daño puede depender de la dosis, y dosis más altas de antibióticos aumentan el riesgo de nefrotoxicidad. Los proveedores de atención médica deben controlar cuidadosamente la función renal en los pacientes que reciben estos medicamentos y considerar ajustar la dosis o cambiar a antibióticos alternativos si es necesario. Fármacos anti-inflamatórios no esteroideus, AINE, número 2. Medicamentos como el ibuprofeno, la aspirina, Motrin, el ketorolaco, el celecoxib y el naproxeno pueden tener efectos nocivos sobre los riñones. Estos medicamentos pueden afectar la capacidad del riñón para regular el equilibrio de líquidos y el flujo sanguíneo, lo que lleva a una afección conocida como lesión renal aguda. Este riesgo es mayor en los ancianos, en personas con enfermedad renal preexistente y en quienes toman múltiples AINE al mismo tiempo. El mecanismo subyacente al daño renal inducido por los AINE está relacionado con su capacidad para inhibir la producción de prostaglandinas, que son importantes para mantener un flujo sanguíneo y una función renal adecuados. Cuando se reducen los niveles de prostaglandinas, los riñones se vuelven más susceptibles a la lesión isquémica, lo que lleva a una disminución de la tasa de filtración glomerular y al desarrollo de una lesión renal aguda.
Los pacientes con deshidratación o insuficiencia renal subyacente tienen un mayor riesgo de experimentar estos efectos adversos. Diuréticos número 3. Los diuréticos como hidroclorotiazida, bumetanida, furosemida, espironolactona y acetazolamida están diseñados para aumentar la producción de orina y ayudar a controlar afecciones como la presión arterial alta y la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, el mismo mecanismo que hace que estos medicamentos sean efectivos también puede contribuir al daño renal, particularmente en adultos mayores o aquellos con deshidratación o insuficiencia renal preexistente. Los diuréticos actúan inhibiendo la capacidad del riñón para reabsorber sodio, potasio y agua, lo que aumenta la producción de orina. Si bien esto puede ser beneficioso en determinadas situaciones médicas, también puede provocar deshidratación y desequilibrios electrolíticos, lo que puede afectar la capacidad de los riñones para funcionar correctamente. Los pacientes que toman diuréticos deben ser monitoreados estrechamente para detectar signos de deshidratación, anomalías electrolíticas y cambios en la función renal. Inhibidores de la bomba de protones, IBP, número 4. Medicamentos como el omeprazol y el esomeprazol, comúnmente recetados para tratar el reflujo ácido y las úlceras de estómago, se han asociado con un mayor riesgo de nefritis intersticial aguda y enfermedad renal crónica. El uso prolongado de estos medicamentos, especialmente en ancianos, requiere un control cuidadoso de la función renal. No se comprende completamente el mecanismo exacto por el cual los IBP pueden causar daño renal, pero se cree que implica una respuesta inmune que provoca inflamación y cicatrización en los riñones. Los pacientes que toman IBP, especialmente durante periodos prolongados, deben ser monitoreados para detectar signos de disfunción renal, como una disminución en la tasa de filtración glomerular o el desarrollo de proteinuria, exceso de proteína en la orina. Por favor, háganos saber en los comentarios si toma uno de estos o los siguientes medicamentos con regularidad. Recuerda también suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. Sigamos con los inhibidores de la ECA número 5. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ECA, como lisinopril, ramipril, enalapril y benacepril, se usan ampliamente para controlar la hipertensión y las afecciones cardiovasculares. Aunque generalmente se toleran bien, estos medicamentos tienen el potencial de alterar la función renal, particularmente en pacientes con enfermedad renal preexistente o estenosis bilateral de la arteria renal, estrechamiento de las arterias que suministran sangre a los riñones. Los inhibidores de la ECA actúan bloqueando el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es responsable de regular la presión arterial y el equilibrio de líquidos. En personas con función renal alterada o flujo sanguíneo reducido a los riñones, este mecanismo puede provocar una disminución de la tasa de filtración glomerular y el desarrollo de lesión renal aguda. Los proveedores de atención médica deben controlar cuidadosamente la función renal en pacientes que toman inhibidores de la ECA, especialmente aquellos con insuficiencia renal conocida u otros factores de riesgo. Medicamentos antivirales número 6. Ciertos medicamentos antivirales, incluidos oseltamivir, zanamivir, remdesivir, cidofovir, adefovir, foscarnet, aciclovir, interferón y tenofovir, se han asociado con un mayor riesgo de daño renal. Estos medicamentos pueden causar lesión renal aguda, enfermedad renal crónica y desequilibrios electrolíticos, lo que subraya la importancia de controlar cuidadosamente la función renal en los pacientes que reciben estos tratamientos. Los mecanismos por los cuales los medicamentos antivirales pueden dañar los riñones varían, pero a menudo implican toxicidad directa a las unidades de filtración del riñón o alteración de la homeostasis de los electrolitos esenciales. Los pacientes que toman estos medicamentos, especialmente aquellos con enfermedad renal preexistente u otros factores de riesgo,
deben controlar periódicamente su función renal y sus niveles de electrolitos para detectar cualquier efecto adverso en forma temprana. Litio número 7. El litio, un fármaco comúnmente recetado para el tratamiento del trastorno bipolar, puede tener un impacto significativo en la salud de los riñones. El uso prolongado de litio puede provocar una afección llamada diabetes insípida nefrógena, caracterizada por la incapacidad de los riñones para concentrar la orina, lo que provoca micción excesiva y deshidratación. El control regular de la función renal es crucial para las personas que toman litio. El mecanismo subyacente al daño renal inducido por el litio es complejo y no se comprende completamente, pero se cree que implica la destrucción de la capacidad del riñón para reabsorber agua y mantener un equilibrio adecuado de líquidos. Con el tiempo, esto puede provocar una disminución gradual de la tasa de filtración glomerular y el desarrollo de enfermedad renal crónica. Los pacientes que toman litio deben ser monitoreados de cerca para detectar signos de disfunción renal, como aumento de la sed, micción frecuente y disminución de la concentración de orina. Los análisis de sangre periódicos para evaluar la función renal, incluida la creatinina sérica y la tasa de filtración glomerular, son esenciales para controlar los riesgos asociados con el uso prolongado de litio. A continuación se ofrecen algunos consejos útiles. Reconocer el daño potencial a los riñones asociado con ciertos medicamentos es el primer paso para mitigar estos riesgos. Proveedores de atención médica y los pacientes deben trabajar juntos para implementar estrategias que prioricen la salud renal y garanticen el uso seguro de estos medicamentos potencialmente nefrotóxicos. Al recetar medicamentos, los proveedores de atención médica deben considerar cuidadosamente el historial médico del paciente, las condiciones existentes y los factores de riesgo de enfermedad renal. Para las personas con insuficiencia renal preexistente u otras vulnerabilidades, los proveedores de atención médica pueden optar por medicamentos alternativos que presenten menos riesgo para la función renal. Para los medicamentos con un riesgo de nefrotoxicidad dependiente de la dosis, los proveedores de atención médica deben buscar para encontrar la dosis efectiva más baja que logre el resultado terapéutico deseado y al mismo tiempo minimice el riesgo de daño renal. La monitorización regular de la función renal, incluida la creatinina sérica y la tasa de filtración glomerular, puede guiar los ajustes de dosis. Hay otra cuestión importante que debes saber. De hecho, existen 8 hábitos diarios que destruyen tus riñones. Vale la pena conocerlos porque son aún más peligrosos. Haga clic en el vídeo en la pantalla ahora para conocerlos. Recuerda suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. Hola.